de carácter instrumental que sirvan no solamente para los efectos de los exámenes ante la Junta Nacional de Justicia o el PROFA, sino sobre todo como una herramienta para resolver los problemas prácticos que afrontamos los operadores jurídicos, sean fiscales, jueces o abogados defensores. Y antes de empezar, lo que quiero es hacer una presentación grosso modo para ubicarnos en el tema de la antijuridicidad, que es muy importante. Lo primero que tenemos que comprender es que determinar si una conducta es delito supone obviamente utilizar herramientas conceptuales, un método. Y ese método es la teoría del delito. Es un instrumento, mejor método, valorativo que permite procesar las características de una conducta para finalmente procesar valorativamente, digo, para finalmente concluir si estamos ante un comportamiento delictivo, ¿no? Pero lo importante es ver que ese sustantivo que viene a ser la conducta es un dato de la realidad, con características seleccionadas por el legislador, ¿correcto?, que van a ser objeto de valoración a través de los diferentes filtros analíticos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Eso es central, eso es fundamental. Ahora bien, como todo comportamiento, como todo problema, para ser resuelto requiere de un instrumento o un método, pero el método se adecua al problema. Y esto no es una cuestión de postura epistemológica, ¿no? Es una cuestión de razonabilidad nada más. Si queremos clavar un clavo en un madero, requerimos obviamente de un martillo, ¿correcto? Si queremos cortar el cabello, requerimos de una tijera. Estos ejemplos tan simples se van complicando más cuando de pronto pretendemos realizar una intervención quirúrgica. Los instrumentales se van tornando más complejos de acuerdo a la complejidad del problema. De operaciones abiertas a operaciones de endoscopía, vean ustedes cómo se va perfeccionando esos instrumentos, esos métodos, ¿no? Pero lo fundamental es ver cómo los métodos, los instrumentos tienen que adecuarse al problema. Es imposible considerar de que existe un método por sí y que va a generar su problema, ¿no? Es absurdo, es idealismo. No, son los problemas, ¿cierto?, esa realidad que existe, la que va a dar lugar a que se diseñen métodos o instrumentos conforme a sus características. Y obviamente todo instrumento o método, mejor, todo instrumento para que se comprenda de mejor manera, exige, que duda cabe, determinadas características conforme al problema, lo he dicho. Y esas características son problemáticas físicamente, biológicamente o sociológicamente, y en el caso del derecho son problemáticas valorativamente. Así es que si tenemos esa estructura de la teoría del delito, lo primero que tenemos que considerar es que el primer filtro, y el término es adecuado, analítico de ese instrumento denominado teoría del delito es el tipo. El segundo filtro es la antijuridicidad, tema que nos convoca en esta sesión. Y el tercer filtro es la culpabilidad. Si procesamos valorativamente ese comportamiento a través de los tres filtros analíticos, finalmente lo que vamos a tener siempre el comportamiento, la conducta, pero ahora sí valorada, desvalorada mejor como delito. Es una conducta delictiva, es una conducta que es delito. Pero antes de procesarla por esos filtros analíticos, no podríamos realizar ese juicio de valor. Ese juicio de valor supone precisamente el uso o el procesamiento a través de esos filtros inteligentes. Estos filtros inteligentes son pues de límite, de contención, tienen que ser filtros acotantes para que no todo sea calificado como delictivo. Si de pronto se imputa a una persona pertenencia a una organización criminal, se trata de que ese acto o ese comportamiento que debería realizar esa persona realice los elementos del tipo de organización criminal y no de pronto se atribuye a pertenencia a organización criminal simplemente por una situación diversa a las exigencias de los elementos del tipo elemental. Los elementos del tipo objetivo en el delito de pertenencia a organización criminal exige primero un elemento de estructura conforme a una finalidad, segundo elemento. Es decir, se atiende primero a que en la realidad hay una finalidad que genera una estructura, pluralidad de sujetos, elemento personal, ¿cierto? Distribución de funciones,
respecto a estas personas, ¿cierto? Y que se orienta temporalmente. Esa es una estructura de organización criminal. Organización criminal no es una suerte de sinopsis o mapa conceptual, no, no, eso no es organización criminal. No es lo que de pronto la policía consiguiera con esa suerte de mapas conceptuales que presenta, no. Organización criminal es una estructura organizativa que atiende una finalidad, obviamente, y que supone la concurrencia de más de 3 personas, más de 2 personas, y que estén distribuidas los roles a las funciones para atender esa finalidad. Y esto es complejo. Y esto, como vemos, requiere pues de que este primer filtro analítico sea lo suficientemente bien estructurado y definido para adecuar o configurar el principio de legalidad, y solamente una vez que se tenga afirmada la tipicidad de esta conducta se pasa al segundo filtro, que es el que nos corresponde, que es la antijudicidad. Y solamente verificando que no concurre ninguna causa de justificación, pues transitamos al tercer filtro analítico, que viene a ser la culpabilidad. Son los 3 filtros analíticos valorativos: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. De esta manera se comprende de manera metodológica claramente cuál es el rol que le corresponde a la antijuricidad. No es sino un filtro inteligente para contener, para limitar. Y la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad son partes de ese instrumento, ese método que se llama la teoría del delito. ¿Y qué hay de la conducta? La conducta es el sustantivo. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad son los adjetivos valorativos. De esa manera, cuando hablamos de la conducta o comportamiento, en definitiva, siempre estamos ante un dato que debe existir, que debe darse, que no lo inventamos, que no es una cuestión de conjetura, sino que es un hecho cierto el que tiene que ser objeto de los juicios valorativos, ¿no? Con esto de expercuirnos de aquellas ideas que pretenden normatizar el problema del concepto de acción. El primer problema por tratar. Ahora, un segundo punto por necesariamente desarrollar, luego vamos a valernos de algunas diapositivas que nos van a servir para comprender bien la forma como se realiza ese proceso valorativo de la antijuricidad y su faz negativa, que viene a ser la concurrencia de causas de justificación, es el que, para efectos de hablar de la construcción de esta teoría del delito, de este método denominado teoría del delito, de este instrumento conceptual, necesariamente nos tenemos que sujetar a la Constitución y la ley. Es decir, la teoría del delito no es un constructo de los dogmáticos para los dogmáticos, no es un constructo que lo elaboraron los doctrinarios para efectos de satisfacer el saber de los doctrinarios. No hay dogmática por la dogmática. La dogmática es dogma en tanto se vincule a la ley. Así que cuando hablamos de tipicidad no estamos hablando de un filtro inteligente que se nos ocurre construir, no. Es un filtro que se sujeta a la ley. Tipicidad, legalidad, ¿cierto? Tipicidad exige que ese comportamiento realice los elementos legales, los elementos del tipo penal. El tipo penal, ¿cierto?, se desprende del artículo 106, se desprende del artículo 387, se desprende del artículo 204. Es decir, no inventamos nosotros la tipicidad con los conceptos que se nos ocurra, o que de pronto surja de un pensamiento muy racional, muy elaborado. No, necesariamente nos vinculamos a la ley, y es por eso que hablamos de una dogmática alemana, de una dogmática española, de una dogmática argentina, de una dogmática peruana, ¿cierto? Y nuestra dogmática peruana, para ser tal, se sujeta a lo que dice la ley y la Constitución, por cierto. Ahora, esto es siempre necesario precisarlo, porque cuando se pretende importar conceptos acríticamente que corresponden a una dogmática alemana, de pronto resulta que nosotros importamos con ellos problemas que corresponden a la literatura o a los dispositivos normativos de Alemania, de España, de Argentina. Y no son problemas nuestros, porque nosotros no tenemos ese problema. Por ejemplo, en nuestro código no encontramos el tema de la evitabilidad como concepto legal. Nosotros hablamos de la invencibilidad. Ese es el término que utilizamos, y tenemos que dar contenido a ese concepto, ¿no? Bueno, así entre otros conceptos que
subyacen en los dispositivos legales y sobre la base de la cual tenemos que desarrollar nuestra dogmática. Es fundamental. Vean ustedes cómo este problema se presenta a propósito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se habla de responsabilidad penal de las personas jurídicas y resulta que nuestra Constitución Política del Estado pues señala que tienen capacidad de conducta solamente las personas naturales. Y lo que se va a procesar a través de la teoría del delito, de ese método de la teoría del delito, es una conducta, no situaciones del Club Melgar, no situaciones del Club Alianza Lima, no las situaciones de una empresa, una persona jurídica, no, esas son situaciones. Quienes desarrollan las acciones son los directivos, los representantes legales. Entonces no se puede utilizar de ninguna manera una teoría del delito para procesar las situaciones que genera una persona jurídica regular o irregular. No, es imposible. ¿Por qué? Porque encontramos ese límite en la Constitución Política del Estado que señala que los únicos que tienen capacidad de conducta son pues las personas, los seres humanos, y que la ley, ¿cierto? Pues lo que hace es sancionar como delito, ¿cierto? Aquellos actos que son calificados como delitos. Bien, ahora sí voy a utilizar unas diapositivas que me va a permitir que se comprenda de mejor manera esto que estamos señalando. Bien, antijuridicidad. El comportamiento típico, primer filtro, cuando se realiza el hecho, rápidamente vamos a avanzar esto, porque acá sí tenemos problemas de tiempo. Realizado el hecho típico, se presume, hay una presunción normativa, no de indicio, hay una ratio cognoscendi de la antijuridicidad. Si el Ministerio Público imputa que una persona dio muerte a otra, esta afirmación de tipicidad de ese comportamiento es ratio cognoscendi de la antijuridicidad. Ojo con él. El Ministerio Público imputa un hecho como típico y con la sola afirmación de tipicidad de ese hecho, tiene que haber un hecho, obviamente, esto supone valorativamente, ¿cierto?, una ratio cognoscendi de la antijuridicidad. Ese hecho que imputas como típico sería también antijurídico. A menos que, y acá comienzan a operar las causas de justificación como preceptos permisivos. Ese a menos que negaría la antijuridicidad. Pero antes de ello, se afirma que un hecho que realiza el tipo generalmente es antijurídico. Por regla general es antijurídico. A menos que concurra una causa de justificación. ¿Cierto? Entonces, no es adecuado emplear el término de que un hecho típico es un indicio de que el hecho es antijurídico, ¿no? Cuando hablamos de indicio, estamos hablando de base material, estamos hablando de hechos. No, acá estamos hablando simplemente de juicios de valor. La afirmación de un hecho valorativamente como típico nos permite proyectar por regla general, siempre valorativamente, que ese hecho también es antijurídico, a menos que fácticamente concurra alguna causa de justificación o un precepto permisivo. Bien, así que el Ministerio Público no tiene que presentar proposiciones fácticas de antijuridicidad, porque la antijuridicidad, como ven ustedes, viene a ser un juicio negativo que emerge de la afirmación de que el hecho es típico. El hecho es típico positivamente, ergo negativa, antijurídico, en forma negativa. El Ministerio Público, por tanto, solamente tiene que afirmar la tipicidad, nada más. El problema se presenta cuando la defensa plantea una hipótesis alternativa, si estamos en el escenario de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Pues, si presenta una hipótesis alternativa, tiene que presentar también, obviamente, las proposiciones fácticas que correspondan a esa legítima defensa, a esta honestidad justificante, a ese ejercicio regular de un derecho, cualquiera de las causas de justificación que se encuentren dentro del Código Penal o se encuentren en otras ramas del ordenamiento, como por ejemplo una defensa extrajudicial de la posesión, como por ejemplo un derecho de retención. ¿Sí? Eso se busca en todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces,
La afirmación de tipicidad es ratio cognoscendi de la antijuridicidad, fundamental, central, para comprender cómo opera esa dialéctica entre tipicidad y antijuridicidad. Es una dialéctica necesaria, es una dialéctica muy importante que se debe comprender. Y vean ustedes cómo se manifiesta el contradictorio procesal cuando el Ministerio Público afirma la tipicidad y con ello valorativamente también la antijuridicidad, puesto que esto va a operar de una manera tal que el aspecto principal del contradictorio lo postula el Ministerio Público con esa imputación de ese hecho calificado como típico, y es la defensa quien puede oponer una hipótesis alternativa. Concurrió una legítima defensa, concurrió un estado de justificación, y de esa manera se estructura o se configura el contradictorio procesal, cada una con su hipótesis, cada una con determinados hechos que configuran una hipótesis principal, que sería típico y sería antijurídico, y otra negadora de la antijuridicidad, que sería la culpabilidad. Entonces se presenta de esta manera, ¿no? Este es un primer problema, vuelvo a reiterar, que debe comprenderse de manera acabada, porque si es que no desarrollamos no trabajamos desde esa perspectiva, puede resultar que se llegue a algunos extravíos operativos en el sentido de exigir que el Ministerio Público pruebe antijuridicidad. Y la antijuridicidad no se prueba. La antijuridicidad no se prueba. La antijuridicidad es una valoración de los fácticos que son típicos. La antijuridicidad no se prueba. Vuelvo a reiterar. La antijuridicidad es un juicio de valor de aquellos hechos típicos que sí se prueban. Si un hecho es típico, valorativamente, ¿cierto? Sería también antijurídico, valorativamente, a menos que la defensa postule una hipótesis configurando una de las causas de justificación. Y se estructura perfectamente ese contradictorio procesal. Bien, regresando un poco a algo que es muy importante, porque pues en esta suerte de moda de las concepciones normativas es necesario siempre tener esta perspectiva para manejar algunos conceptos, ¿no? Normalmente, siempre que trabajamos con una teoría del delito, es común que los funcionalistas reductores, los funcionalistas radicales, los funcionalistas moderados, los finalistas, los causalistas naturalistas, los causalistas valorativos, hayan empleado siempre esta estructura: acción típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Y en todo caso, la interrogante sería, si están empleando los mismos términos, se entiende que conceptualmente tendrían el mismo contenido. Entonces, ¿por qué tanta discusión entre las diferentes concepciones? Eso no es así, porque resulta que va el contenido de cada uno de estos filtros analíticos, que los hemos presentado de manera bastante simple, se va a cargar sobre la base de la concepción epistemológica que se tenga el mundo. Así que se puede tener una metodología idealista o se puede tener una metodología realista, cualquiera de las dos. Una metodología realista siempre debe exigir datos de la realidad. Si se afirma que estamos ante una organización criminal, es organización criminal, pues, en la hipótesis, en esa forma que estamos señalando, con esos elementos, con esos 5 elementos de la estructura. Si estamos haciendo referencia a que estamos ante una imputación por delito de lavado de activos y uno de los elementos del tipo es el origen ilícito, es porque en el mundo de la realidad, pues, hay un origen ilícito, y el origen ilícito deja de ser solamente una etiqueta. El origen ilícito viene a ser un fáctico, con las características que señala el acuerdo plenario, pero viene a ser un fáctico, no viene a ser simplemente una valoración de la nada. Lo valorativo siempre requiere un contenido. Lo valorativo requiere un contenido. Lo valorativo exige tener algo en el mundo de la realidad, algo del cual se pueda predicar un juicio de valor negativo o positivo. Si tengo este celular, digo que este celular tiene pues unas características armónicas, pero estoy predicando la armonía respecto de de esto que está en el mundo de la realidad. No predico absolutamente ningún juicio de valor ajeno o un juicio de valor que esté simplemente en las nubes o en la ideación subjetiva de las personas. No. Por eso es que cuando afirmamos que la acción es un dato de la realidad, con algunas características seleccionadas por el legislador, sí, pues eso es. Nosotros no podemos modificar esa estructura lógica objetiva porque esté en el mundo, sino que vamos a valorar. ¿Cómo podemos valorar lo valorado? Es absurdo. Se valora lo que existe en el mundo. Por tanto, cuando hablamos más bien de estos filtros analíticos de tipicidad,
tienen como base las características de esto que se ve en el mundo de la realidad. Si hablamos de la antijuricidad, es lo mismo, es una acción típica y antijurídica. Lo mismo de la culpabilidad, que tiene que ver con el juicio de reproche que se hace al sujeto por realizar este comportamiento. Pero, ¿por qué estamos reiterando este tema? Porque resulta que desde la concepción idealista se emplea un término, normativismo, dicen, o normativizar, dicen, para que sobre la base de este concepto de normativización, ¿cierto?, disuelven la realidad. Y de pronto dicen, bueno, acá tengo la acción, pero vamos a emplear no un concepto de acción con datos de la realidad. Vamos a emplear un concepto de acción normativizado, dice. Así que en la acción no vamos a encontrar una intencionalidad porque es muy difícil de probar la intencionalidad. Si es que vamos a diluir, vamos a dispersar ese dato de la realidad y vamos a decir que intencionalidad supone solamente conocimiento, porque es muy difícil entrar en la psiquis de la persona si es que intencionalidad o dolo desaparece como voluntad y conocimiento, sino solamente va a ser conocimiento. Y este no tiene que ser ni siquiera inferior, sino simplemente se imputa conocimiento. Como bajo esa se va licuando el contenido de la realidad. Bien, pero eso obviamente que puede parecer un problema simplemente teoría entre una concepción idealista y una concepción realista, va a gravitar fuertemente en la imputación concreta, porque desde una perspectiva realista no cabe duda que la imputación concreta exigir la presentación de proposiciones fácticas, enunciados fácticos, es decir, hechos que se presenten en proposiciones fácticas. Y si el supuesto de hecho objetivo, el tipo objetivo, tiene tres elementos, se exige tres proposiciones de hechos, tres proposiciones fácticas. Y si uno de esos elementos es valorativo, requiere también de sustrato fáctico para realizar una valoración. Si se hace referencia a un celular, solamente de este celular se puede predicar su ajenidad. Ajenidad. Si tengo un papel rectangular con un sello de banco, solamente respecto de ese sustrato, cierto fact descriptivo, se puede predicar que es un título-valor. Entonces, tanto elementos descriptivos como elementos valorativos requieren de ese sustrato fáctico. Y por eso es que se habla de hecho o supuesto de hecho. Por eso se habla de que se requieren proposiciones fácticas. ¿Para qué? Para que esas proposiciones fácticas sean susceptibles de verificación a través de los actos de investigación y de demostración en el juicio. O en su caso, de refutación o confutación en la investigación y también en el seno del juicio oral. Lo menos que se exige, proposiciones fácticas. ¿Bien? Y los hechos subjetivos, los estados mentales, como el dolo, también, porque son hechos subjetivos. Pero el problema se presenta, ¿y cómo se prueban los hechos subjetivos? Jamás pues con prueba directa, siempre con indicios. Es decir, es suficiente ver los comportamientos de los sujetos para con ello inferir dos, tres datos, inferir a través de esos datos si esta persona obró dolosamente. Entonces, aquellos argumentos que más son pues pretextos o alegorías de que los hechos subjetivos no se prueban, que se imputa el dolo, pero que no se infiere, son solamente eso, son solamente eso. Son finalmente hechos presentados a través de proposiciones fácticas. Sin embargo, desde la perspectiva de la metodología idealista, ¿cierto?, se diluyen los conceptos. Si se afirma origen ilícito como elemento del tipo, en lugar de una descripción de esa actividad genérica, idónea para producir activos, se contentan con la simple presentación de la etiqueta. Simplemente dice origen ilícito. Así que esto lo puedo variar. Si durante la investigación dije defraudación tributaria, ahora se me ocurre pues de que es narcotráfico o trata de personas. Pero eso es lo fundamental. Requiero la descripción de ese dato objetivo. Y si no tengo esa descripción, no puedo decir origen ilícito en forma general. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva de una concepción realista de la teoría del delito, no cabe duda, ¿cierto?, que esto no es solamente una cuestión teórica, sino que exige siempre a nivel de la imputación concreta, pues fácticos y no meras valoraciones. Y esto obviamente puede ser objeto de control por los jueces al momento del control de acusación, cuando de pronto lo que vamos a encontrar a nivel de la imputación del hecho punible, bien sea en la formalización de investigación preparatoria o bien sea en el control de acusación, solamente conceptos valorativos, indeterminados.
lo que daría lugar, obviamente, a la devolución, o en todo caso, si es muy tarde ya, al sobreseimiento de la causa. Esto ya lo habíamos señalado, ¿cierto? El tipo penal, perdón, la teoría del delito es un método, entendámoslo bien en sentido fuerte, es un método. La conducta es el objeto, es el sustantivo. Estos filtros son inteligentes, ¿en el sentido de qué? En el sentido de que están diseñados de tal manera que contienen el ejercicio del poder punitivo, se exige con rigor la tipicidad, ¿cierto? De tal manera que no se puede emplear el tipo penal como una suerte de plastilina para que pues, pueda adecuarse a cualquier cosa. Si decimos que es usurpación, no sé cómo así será usurpación. Así las personas hayan sido invitadas a estar en un campus universitario, no, es usurpación, pues porque es usurpación, ¿no? O de pronto, si se dice rebelión, así falta un elemento un elemento subjetivo distinto del tipo, bueno, va a ser rebelión porque es lo políticamente correcto. No, no. El rigor de la legalidad hace de que esto opere con un filtro. Si es delito o no es, si es típico o no es típico, no pasa por un contexto mediático o de corrección política, sino pasa simplemente por la observancia del principio de legalidad. ¿Bien? Por eso es un filtro valorativo, porque de este juicio valorativo, de este primer filtro valorativo, se desprenden los otros juicios valorativos, centralmente el de antijudicial, como habíamos señalado anteriormente. Si es típico, entonces ya estamos afirmando la antijudicial. Un comportamiento antijurídico, valorativamente, perdón, un comportamiento típico, valorativamente típico, generalmente es antijurídico. No se tiene que adicionar ningún fáctico. No tiene que haber una adición de fáctico para predicar valorativamente la antijudicial. Un comportamiento típico es ratio cognoscendi de la antijudicial. Es por regla general antijurídica. A menos que concurre una causa de justificación. Porque la faz negativa de este método es precisamente esos filtros de contención que permiten frenar, ¿cierto?, el desarrollo del proceso. Por ejemplo, ¿qué sucede si esta conducta es atípica? Ya no tenemos que pasar al segundo filtro, valorativo. Si el hecho es atípico, es obviamente que es antijurídico, que no es antijurídico, Así que no es problema evaluar si concurre una causa de justificación, sino simplemente el hecho es atípico, ¿no? Sería interesante que en estos momentos, cuando se hacen ejercicios de tipicidad, con la difusión de la canción de esta cantante colombiana, Shakira, se habría realizado el comportamiento de injuria o de difamación. Muy interesante para realizar esos juicios de valor en el sentido de si son típicos o no son típicos conforme a nuestra legislación, ¿cierto? Y que ha desplegado pues la agudeza intelectual de muchos juristas nacionales. Qué interesante sería para ver si la conducta de personas venidas de otros lugares, aymaras, quechuas, que tomaron posesión, que se alojaron, no son los que han tomado posesión, que se alojaron en el campus universitario, realiza el tipo penal de usurpación. ¿Cuáles son los elementos del tipo? Si hubo en realidad empleo de ellos, emplearon violencia contra las cosas para acceder al campus universitario, y estamos hablando de juicio de tipicidad. Si en realidad hubo un dolo para emplear violencia contra las cosas, contra las personas para acceder, y si nosotros comenzamos a hacer, ejercitando lógicamente ejercitando el problema de verificar si el comportamiento es típico, creo que la respuesta va a estar clara. Así que el problema de atipicidad es el primer filtro, bastante fuerte, y solamente sobre la base de superar ese filtro recién entramos a evaluar el segundo filtro, que supone la antijuricidad. Si un hecho es típico y de pronto se predica, y con ello se concluye valorativamente que es también antijurídico, aparece recién el tema de que la defensa pueda señalar que concurre una causa de justificación, ¿sí? Y puede concurrir una causa de justificación, una legítima defensa, por ejemplo. Y el tema de la legítima defensa también es un tema no tan interesante, que quizás no vaya a alcanzar tiempo, pero lo vamos trabajando. Legítima defensa que tiene sus presupuestos. Legítima defensa que ha sido
justamente en estos momentos de conmoción, se presenta un conjunto de hechos que de pronto, ¿cierto?, frente a determinados juristas, aparecen señalando que está permitido matar a 50 personas, a una por una, si fuera posible, para defender activos críticos como los aeropuertos. Es tema jurídico, es un tema jurídico y nosotros como hombres de derecho tenemos que realizar ese juicio. O sea, no podemos señalar que es un tema político porque es un tema jurídico. Si hay juristas que están afirmando que concurre una legítima defensa, por lo menos habría que conocer bien el artículo 20, numeral 3, para ver si hay esa necesidad racional, porque es la exigencia del tipo. Y en el contexto que se emplea, tendremos que saber resolver ese problema si ciertamente hay racionalidad en el medio empleado. Hay un ejemplo muy interesante, y me anticipo porque a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo, reitero, del paralítico que tiene su huerto y una escopeta. Y ve que un niño ingresa a su huerto para sustraer una manzana o varias manzanas. Y este paralítico no tiene otro medio que la escopeta. Y obviamente la defensa es necesaria. Pero nuestro código penal no dice necesaria nada más, sino dice necesidad racional. Y es obvio que tenemos que entrar a una ponderación de bienes. Entonces, cuando aparecen algunos juristas y que de pronto comienzan a afirmar que sí existe una legítima defensa de bienes, primero, un tema central, bienes con bienes, bienes con bienes. La forma de pronto de cómo se pueda defender causando lesiones, ¿cierto? Con disparos, con armas de disuasión, son diferentes a, pues, disparar con ánimos de candy, con ánimo de matar, con armas de fuego, y lo que se ha señalado, por lo menos los médicos legistas van señalando que se ha empleado balas dum-dum, que tienen un efecto de explotar dentro del cuerpo y obviamente el efecto bastante lesivo y como han visto que ha causado bastante cantidad de muertes. Es decir, el contexto es formidable para trabajar con estos temas. Y en el caso del anciano, si dispara, perdón, del paralítico, si dispara con la escopeta para impedir el hurto de las manzanas, había necesidad, sí, pero no había racionalidad para, por lo menos evaluando esto desde el bien jurídico, para efectos de alegar luego una legítima defensa. Podríamos hablar de una legítima defensa porque no era racional, es otro tema. ¿Hubo dolo de matar? Sí hubo dolo de matar. ¿Se disparó a matar? Sí se disparó a matar. No se mata de casualidad a 5 personas, a 10 personas, a 15 personas, a 20 personas, a 30 personas, a 35 personas, a 50 personas. No, no, eso no es casualidad. Si había dolo de matar, hubo dolo de matar. Ahora que se predique que concurrió legítima defensa porque las agresiones fueron activos críticos, es otro problema. Y estamos hablando de derecho, no estamos hablando de política, estamos hablando de derecho. Digamos nosotros y concluyamos si ciertamente concurrió una causa de justificación para decir tu comportamiento fue típico pero no fue antijurídico, ¿no? Que es muy distinta a los ejemplos que se trabajan y obviamente sesgados por los juristas también, por los juristas, cuando de pronto, cuando se hace referencia a que sí habría concurrido una legítima defensa y ponen un ejemplo en el sentido, ¿qué haría usted si tenemos a un efectivo policial que es rodeado por 300 personas y esta persona solamente tiene una ametralladora UCI? ¿Qué haría usted? Lo que haríamos nosotros, disparamos a matar. Pero ese es un contexto diverso al atacar activos patrimoniales, que es distinto a ver a un policía inerme rodeado por 30, 40 personas. Es algo diferente. Pero cuando se sesgan los ejemplos, se pretende, ¿cierto?, considerar que concurre una causa de justificación y por ello el hecho sería típico, ¿cierto?, pero no sería antijurídico porque habría concurrido una causa de justificación. Este no es un tema político, vuelvo a reiterar, es un tema de valoración de los casos en la forma como se están presentando. Bien. Primer filtro, atipicidad, y el segundo filtro, causa de justificación. Reparen que al inicio habíamos señalado que la teoría del delito no está construido conceptualmente por juicios de valor que se le ocurren a los dogmáticos, sino que la teoría del delito está construido sobre la base de los dispositivos legales de la parte especial. Tipicidad. Sí, esto está en el código. El artículo 106 está en el código. Antijuridicidad. Las causas de justificación están en el código.
con las exigencias como tal. Las causas de justificación no nos las inventamos. Las causas de justificación están en el código y, por tanto, si concurre una causa de justificación, bueno, pues el hecho es típico, pero no es antijurídico. Pero si no concurre ninguna causa de justificación, ¿cierto? Entonces el hecho sí es antijurídico. Ya estamos ante lo que se denomina un injusto penal, ¿no? Reitero, más allá del contexto de conmoción social que los juristas tenemos que guardar, ¿cierto? La frialdad razonable como para realizar adecuados juicios. No porque de pronto el conservadurismo de algunos doctrinarios les lleva directamente a pretender justificar, pero con sesgo de la información que se difunde. Bien, sigamos con el tema de la teoría del delito. Instrumento conceptual, causa de justificación. Acá tenemos algo muy importante. Hipotéticamente se formaliza denuncia contra efectivos policiales que serían los instrumentos, hablemos en este caso de autores inmediatos, y se ha identificado, como de hecho se ha identificado a muchos de los efectivos policiales que han disparado a matar a 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30. Esto es increíble lo que está pasando. Se ha matado a 50 personas y están identificados. Tenemos a 10 personas. Se formalizó investigación preparatoria y resulta que uno de los juristas que hace referencia, que concurre la legítima defensa, asume la defensa de ese efectivo policial. Este señor abogado defensor, llegado el momento del control de acusación, va a pedir el sobreseimiento y se va a amparar en el artículo 344, numeral 2, y le dirá al señor juez, el sobreseimiento procede cuando el hecho imputado no es típico, o si es típico, concurre una causa de justificación. Y en este caso concurre la causa de justificación y una legítima defensa. Es una opción. Tal vez otros dirán, no la legítima defensa, sino dirán el cumplimiento de un deber, no entendiendo que el cumplimiento de un deber, pues, tiene sus límites. Porque cuando es manifiesta la antijuridicidad de ese deber, es obvio que los policías no se pueden de ninguna manera escudar en el cumplimiento del deber sobre la base de las órdenes de los superiores. Eso no está amparado dentro del cumplimiento de un deber. Bien, concurre una causa de justificación. Entonces, la petición de sobreseimiento sobre la base de una causa de justificación exige, obviamente, que tengamos que conocer cuáles son esas causas de justificación, pero reitero, algo muy importante. No son causas de justificación supralegales. No son causas de justificación supralegales. En Alemania nazi, los juristas del horror crearon causas supralegales de justificación. Y esto daba lugar a que se justifique comportamientos sobre la base de la superioridad de la raza aria. Los totalitarismos siempre se han orientado por tratar de encontrar razones supralegales, políticas o éticas. Las razones del pueblo. Mato, pero para librar de la impureza a la raza aria. Mato por las finalidades de un gobierno nacional autoritario. No. Las causas de justificación son legales. No nos inventamos ninguna causa de justificación. Las causas de justificación están en la ley. No existe, reitero, no existe causa de justificación que de pronto se pueda inventar con esa laxitud. No, las causas de justificación se sujetan al mismo criterio de rigor de la tipicidad. Si afirmo que concurre una causa de justificación, es porque deben realizarse cada uno de los elementos del tipo permisivo, tipo permisivo de legítima defensa, tipo permisivo de estado de necesidad justificante, tipo permisivo de una defensa extrajudicial de la posición, tipo permisivo de un derecho de retención, tipo permisivo pero que tiene determinadas características. Cuando se habla de una defensa extrajudicial de la posición,
Nos tenemos que remitir al Código Civil, obviamente. Y para hablar de una defensa extrajudicial de la posesión, se entiende que esta tiene que ser pues una respuesta inmediata a la agresión, que tiene que tener la misma proporcionalidad, es decir, no puede señalarse como causa de justificación cualquier, cualquier razón distinta a las que aparecen legalmente previstas. Digo esto porque también en el contexto que se vive, las muertes masivas que se han producido en el Perú pretenden encontrar algunas razones, algunas causas supralegales de justificación. Y esas no existen, no están. Las causas de justificación son legales. Y una de ellas incluso constitucionalizada. En la Constitución Política del Estado encontramos la legítima defensa. Y la legítima defensa como tal exige algunos requisitos que no pueden exceder lo que está limitado por la Constitución y lo que está limitado por la ley. Porque si no, imagínense, si podría decir, mato, pero por esta razón. Mato por motivos de honor, causa supralegal. Mato por motivos de seguridad y legítima defensa conforme a las exigencias que aparecen en el artículo 20. Mato en un estado de necesidad justificante, porque era mi vida o en todo caso ese patrimonio que estoy lesionando. Pero es un tema de ponderación que se tiene que trabajar en ese plano. Reitero, insisto, no existen las causas supralegales de justificación. Las causas de justificación son legales y exigen, obviamente, ese mismo ejercicio de subsunción que tenemos que realizar. Vamos. Esto ya lo habíamos visto en el sentido de que, a ver, veamos, el ordenamiento jurídico, esto que encontramos acá, el ordenamiento jurídico, para comprender de mejor manera la estructura en qué lugar ubicamos esas causas de justificación, el ordenamiento jurídico está compuesto por dos dimensiones normativas. Un ordenamiento normativo, no matarás, no violarás, no hurtarás, y un ordenamiento permisivo. El ordenamiento permisivo, ¿cierto?, es la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, la defensa extrajudicial de la posesión, el derecho de retención. Algunos ubican acá el ejercicio regular de un derecho, el cumplimiento de un deber, bueno, pero están regulados en el código. No podemos equiparar ordenamiento jurídico con ordenamiento normativo. El ordenamiento normativo está compuesto solamente por imperativos que prohíben o mandan. Prohíben matar, prohíben violar, o mandan asistir con una pensión de alimentos, o mandan a socorrer a quien se ha herido. Pero son imperativos, a fin de cuentas. Pero el ordenamiento jurídico no se queda solamente. El ordenamiento normativo no es la única dimensión de la cual está compuesta el ordenamiento jurídico. Afirmar que el hecho es típico solamente es afirmar que es antinormativo. Pero con ello todavía no estamos afirmando que es antijurídico. Puesto que se tiene que pasar a este filtro valorativo de la antijuridicidad, verificar que no concurra ningún fáctico que eventualmente realice un tipo permisivo o una causa de justificación. Puesto que si concurre esa causa de justificación, entonces el hecho se queda simplemente en ser antinormativo, pero no es antijurídico. El hecho es antinormativo porque mató, pero no es antijurídico porque concurrió una causa de justificación. Ordenamiento jurídico es un todo, ordenamiento normativo es una parte. Para que un comportamiento sea antijurídico, requiere colisionar, chocar con el orden normativo y chocar con todo el ordenamiento jurídico. Con todo el ordenamiento jurídico. El comportamiento es antinormativo penalmente desde el derecho penal y para el derecho penal, y el comportamiento es antijurídico para todo el ordenamiento. Porque las causas de justificación las encontramos en cualquier parte del ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, en cualquier parte. Por eso se habla de antijuridicidad. La antijuridicidad no es penal. La antijuridicidad es la misma antijuridicidad que conocemos en la indemnización de daños y perjuicios. Cuando se habla de, pues, el evento dañino,
la antijuricidad, los factores de atribución, sí, se habla de antijuridicidad. Ese comportamiento tiene que ser antijurídico porque colisiona con todo el ordenamiento jurídico, con todo. Vean ustedes la formación que se debe tener para encontrar esas causas de justificación en todo, en esa constelación que es el ordenamiento jurídico. Hechos típicos, ¿sí? Desde el derecho penal, pero es antijurídico porque choca, porque colisiona, porque se estrella con todo el ordenamiento jurídico. Solamente así podemos afirmar que estamos ante un injusto penal. Nuevamente estamos ante este tema de los filtros analíticos. Lo que estamos señalando, el ordenamiento jurídico, vean ustedes lo que hemos señalado. Esta parte es lo que normalmente conocemos, imperativos y permisos, en la estructura, como se había señalado. El ordenamiento normativo, ¿sí? Los imperativos se traducen en una prohibición, no matar, o mandatos, cumple con la prestación de alimentos. Y después tenemos el ordenamiento permisivo, los permisos que de manera excepcional habilita la ley. No hay otra forma, ni modo. Pero como en el caso de la legítima defensa, tiene que existir una necesidad, pero que sea racional, o un estado de necesidad justificante. Vida, patrimonio, que es lo que se trabaja desde las causas de justificación. El bien jurídico vida, pues es fundamental, es base, y es el derecho fundamental, ¿cierto? Número 1, artículo 2, numeral 1, el derecho a la vida. Por tanto, el patrimonio, por más intenso que sea, cede, obviamente, por más que tengamos 1.000.000 de soles, o por más que tengamos 100.000 nuevos soles, la vida es la que se tiene que preservar, ¿no? Para ello nos remitimos a la Constitución. Reitero, este ordenamiento permisivo está en la ley y está en la Constitución. El ordenamiento permisivo no está en las ideologías. El ordenamiento permisivo no está fuera de la ley. Por eso se habla de causas legales de justificación. No existen causas supralegales de justificación que habilitarían pues a matar, que habilitarían a realizar comportamientos que eventualmente, siendo típicos, por ahí se podría buscar algún permiso para la realización de estos hechos. Aquí encontramos algunas causas de justificación. Hablamos de la legítima defensa, artículo 20, inciso 3, la legítima defensa, el estado de justificante, ¿cierto? Otra causa de justificación. Luego encontramos, por ejemplo, algunos supuestos que, de acuerdo a la concepción que se tenga de la teoría del delito, unos lo ubican a nivel de la tipicidad, otros lo ubican a nivel de la antijuricidad, que es por ejemplo, que está regulado en el artículo 20.8, actuar por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, el que obra por orden obligatoria de autoridad competente expedida en el ejercicio de funciones, consentimiento. La doctrina clásica lo ubica como causas de justificación. No obstante, desde la perspectiva del funcionalismo reductor, Zaffaroni, ubica estos conceptos como supuestos de atipicidad. Supuestos de atipicidad. A ver, doctores, vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos. A ver, nos quedamos que estas son las causas de justificación. Estamos señalando que el comportamiento debe colisionar no solamente con el ordenamiento normativo, sino con el ordenamiento permisivo. Acá tenemos la base normativa de este precepto permisivo o causa de justificación por excelencia, que viene a ser la legítima defensa. Y leámoslos con ustedes para ver cómo se exige, ¿cierto?, la realización, vuelvo a reiterar, de cada uno de estos elementos. El que en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Esas circunstancias son los siguientes: agresión ilegítima, la agresión de los protestantes, para algunos legitimada socialmente, pero ilegítima desde la perspectiva de que daña la propiedad, y partamos o asumamos de que se ha configurado este elemento de la agresión ilegítima. B, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Quedémonos solamente con esta primera parte, que había necesidad del medio empleado, sí, de hecho, había necesidad. El ejemplo del
paralítico, del anciano paralítico, harto difundido en la doctrina, es fundamental para conocer esto. Sí, había necesidad. Como el paralítico que emplea la escopeta para dar muerte al niño que sustraía los manzanos de su huerto. Sí había necesidad, porque no había otro medio. No había otro medio. Por más que le gritaba, pues el niño no le hacía caso, sabedor del estado paralítico de este ciudadano. Sí, había necesidad. Pero no es cualquier necesidad, sino es la necesidad racional. ¿Era racional el empleo de la escopeta para matar al niño? Y acá no podemos emplear juicios de valor simplemente de contexto político, social, sino la racionalidad que supone justamente la lesividad del bien jurídico de entidad de magnitud como es la vida con relación al bien jurídico patrimonio. Son dos cosas, dos cosas. O nos inclinamos simplemente por dar mayor valor directamente al patrimonio, por más que se den justificaciones de que como son activos críticos, eventualmente esto podría suponer la afectación de otras vidas, ¿no? Es otra cosa. Pero otra cosa es hablar de una necesidad racional del medio, como el empleo de las bombas lacrimógenas, el disparo en forma de elipsis, las distintas formas como se emplea, se realiza el uso de la fuerza pública, que de hecho está regulado, también está regulado, como pues el empleo de la fuerza pública se va dando de acuerdo a la intensidad de la agresión. Eso también está pautado. Y en determinados casos críticos, como por ejemplo, como bien se ha dicho, un policía rodeado por una turba de 200 personas y él se encuentra solamente con un arma, es evidente, tiene que salvar su vida. Pero cuando para disuadir se hacen disparos desde los helicópteros o desde tanquetas, el problema ya varía. La falta de racionalidad se torna manifiesta. Y es un problema, como ven ustedes, que supone ya un juicio de valor de acuerdo, ¿cierto?, a la particular concepción que tengamos de los derechos humanos. Si los derechos humanos, en este caso los derechos fundamentales que corresponden a la persona, son un prius lógico respecto de los otros valores. Se excluye, y esto se reguló hace tiempo, se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de los medios. Cuando se exigía, pues, una suerte de proporcionalidad cuantitativa. Si me atacas con cuchillo, yo te respondo con cuchillo. O sea, no, esto no es razonable, eso depende del contexto. Porque si de pronto alguien me ataca con cuchillo, con ánimos de candy, y yo no tengo cuchillo, sino tengo una pistola, es evidente en ese caso, que tengo que repeler el ataque con la pistola, tratando tal vez de lesionarle en las partes menos que no sean vitales. Así que el problema de la proporcionalidad de los medios hace tiempo ha sido superado, ¿no? Solamente si trabajamos en este caso con lo que está pasando y hablamos de una proporcionalidad de los medios, es distinto. ¿Por qué el empleo de balas Dum? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Causar estragos? ¿Disuadir? ¿Ejemplificar en negativo? ¿Por qué? ¿No? Considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión. Nos hemos puesto en el caso de que algún agente policial sea agredido, no solamente por 200, por 20 que lo hayan rodeado. Es evidente que tiene que disparar, pero este supuesto excepcional no es el que, pues, se difunde masivamente a propósito de la convulsión social. La forma de proceder del agresor y los medios de que disponga para la defensa. Todo esto, como ven ustedes, con relación a la necesidad racional del medio empleado, es fundamental para de pronto, frente a una eventual formalización de investigación preparatoria, se pretenda señalar que no se habría configurado el injusto porque estaríamos ante la configuración de una legítima defensa.
falta de provocación suficiente de quien hace la defensa, no es, falta de provocación suficiente de quien hace la defensa, este es otro tema, ¿no? Esto no lo vamos a desarrollar porque se entiende que en este caso los efectivos policiales lo que hacen es estar cumpliendo regularmente con el deber, ellos no serían los que provocan, sino todo se centra en el tema de la necesidad racional del medio empleado. Memoricemos siempre esos tres requisitos. La legítima defensa, que artículo 3, artículo 20, numeral 3, vean ustedes que no se trata solamente de bienes jurídicos propios o de terceros, bienes que corresponden al Estado, por ejemplo, los aeropuertos, siempre que ocurran las circunstancias siguientes, agresión ilegítima, lo sería, ¿cierto? Si lo vemos desde la perspectiva jurídica, el problema de si es legítima o ilegítima desde la perspectiva social no es tema que nos atañe a nosotros, lo único que nosotros vemos es desde la perspectiva jurídica nada más, y donde entramos a un debate si es con el tema de la necesidad racional del medio empleado para impedirlo. Es este el tema de cuestionamiento. En algunos casos excepcionales, tal vez haya necesidad racional, como hemos indicado, en los ejemplos que se propuso, de un policía rodeado por 300 protestantes. ¿Bien? Pero en lo que se ha difundido en las redes, la racionalidad está ausente. La racionalidad, ¿cierto? Simplemente desapareció por el uso, pues, de medios completamente desproporcionados que han causado la muerte, según el reporte último, de 52 personas. Bien, legítima defensa. Pero esta legítima defensa que vendría a operar como causa de justificación y de pronto a referir de que no estamos ante un injusto, no obstante que el hecho es típico, pero configurada adecuadamente la causa de justificación, estaríamos ante un hecho típico, pero no antijurídico, hace de que ya no nos desplacemos al último juicio de valor, que sería la culpabilidad. Simplemente el hecho es típico, pero no es antijurídico, porque concurre legítima defensa. Hay que hacer esto. Pero luego aparece el problema de qué pasa cuando resulta que sí se ha configurado una legítima defensa, pero ha sido una legítima defensa imperfecta. Legítima defensa imperfecta. Este es otro tema. Porque resulta que el artículo 21 ¿cierto? Regula las eximentes incompletas. Eventualmente, quien ha defendido bienes jurídicos propios o de terceros, pues lo hizo, pero justamente en el caso del anciano paralítico. Su comportamiento será típico, su comportamiento será antijurídico, pero esta eximente incompleta va a operar como una causa de disminución de punibilidad. Causa de disminución de punibilidad. No circunstancia atenuante privilegiada, sino una causa de disminución de punibilidad. ¿Correcto? Reitero. Si no se cumplen acabadamente estos tres requisitos previstos en el artículo 20, numeral 3 del Código Penal, entonces eso no significa de que es inocua o no pueda tener ningún efecto, sino que nos remitimos al artículo 21 que señala o que regula las eximentes incompletas de responsabilidad. Y esas eximentes incompletas da lugar a que se disminuya la pena por debajo del mínimo legal. Así que técnicamente esto daría lugar a una pena disminuida, si no concurre alguno de estos requisitos que estamos leyendo. Si hubo provocación suficiente de quien realiza la defensa, por ejemplo, es el que mentó la madre o insultó a una persona y ésta reaccionó desproporcionadamente. Entonces faltaría ese elemento, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver estos elementos del supuesto de hecho como elementos normativos del tipo permisivo que exigen proposiciones fácticas. Acá también se presenta un problema de mala práctica cuando de pronto se plantea una hipótesis alternativa y se dice legítima defensa. Porque lo conjeturan, porque lo intuyen, pero tampoco es así.
Porque desde el momento que se plantea una legítima defensa, se exige también las proposiciones fácticas que realicen el precepto permisivo. Así como cuando hablamos de la imputación concreta y se exigen las proposiciones fácticas que realicen cada uno de los elementos, cuando hablamos de los preceptos permisivos, se exige también proposiciones fácticas que realicen cada uno de los elementos del tipo permisivo. Cuando hablamos de las causas de justificación, también tenemos un tipo permisivo subjetivo, tipo permisivo objetivo y tipo permisivo subjetivo. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, el sujeto que se defiende legítimamente debe saber que en efecto se está defendiendo legítimamente. Debe saber que hay una agresión ilegítima. Debe saber que hay falta de provocación suficiente. Debe saber de la necesidad racional del medio empleado. Sí, y es por eso que despliega esa acción de rechazo, esa acción de defensa. Porque si no concurre ese ánimo de defenderse, ese ánimo de defensa legítima, entonces, pues estaremos siempre ante un supuesto de tipicidad y antijudicial. El ejemplo que propone el maestro Zaffaroni es muy interesante. Juan se desplaza por un callejón. Pedro, su enemigo, viene en sentido contrario. Juan pretende matar a Pedro. Pedro también pretende matar a Juan. Cuando de pronto, pero ni uno de ellos sabe las intenciones de Animus Recandi respecto de cada uno. Juan no sabe que Pedro viene a matarlo. Juan no sabe que Pedro viene a matarlo. Se está desplazando, Juan va con la intención de matar, pero no sabe que Pedro también viene armado. Juan, a unos 3 metros, saca la pistola y lo mata. Cuando se levanta el cuerpo, cuando se realizan las primeras investigaciones, se aprecia que Pedro ya tenía una pistola, ¿cierto? Listo para disparar a Juan. ¿Eso es legítima defensa? No es legítima defensa, porque Juan no sabía que se estaba defendiendo. Juan no sabía que iba a ser objeto de ataque. Es simplemente homicidio. Pero lo iba a matar. Se iba a presentar una agresión ilegítima. No. Juan quiso matar y mató. El hecho de que eventualmente se presentaba una situación que podría configurar una legítima defensa es otra cosa. Es otra cosa. ¿No? Entonces, todos los preceptos permisivos, todas las hipótesis defensivas u oposiciones de legítima defensa, de estado de necesidad justificante, de defensa extrajudicial de la posición, de derecho a retención, de ejercicio regular de un derecho, de un deber, siempre requieren de que el sujeto sepa los elementos del tipo permisivo, conozca. Solo así se puede estar ante un supuesto de causa de justificación y tiene que ser construido como tal. Porque si no se es lo suficientemente exigente en la construcción de proposiciones fácticas y de pronto se alega simplemente legítima defensa, estado de necesidad justificante, se torna excesivamente valorativo este segundo estrato analítico de la publicidad, que de pronto resultaría que muchos comportamientos típicos se diría que no es antijurídico. ¿Por qué? Porque dijo legítima defensa, independientemente de demostrar o no las proposiciones fácticas que realizan los elementos del tipo, simplemente queda en ese plano. ¿Bien? Acá tenemos otra causa de justificación, que es el estado de necesidad justificante. Tenemos dos estados de necesidad. Un estado de necesidad justificante que opera a nivel de la antijuridicidad y un estado de necesidad exculpante que opera a nivel de la culpabilidad. El primero, estado de necesidad justificante, tiene que ver con la configuración del injusto. Si opera un estado de necesidad justificante, el hecho solamente es típico, pero no es antijurídico. Pero si opera un estado de necesidad exculpante, a nivel de la culpabilidad,
El hecho es típico antijurídico, pero no es culpable, porque la concurrencia de una causa de exculpación neutraliza la culpabilidad, nada más. El hecho es delito, pero no es culpable. Los efectos de la causa de justificación del estado de necesidad justificante es distinto a la causa de exculpación del estado de necesidad exculpante. La diferencia es sustancial, porque tiene que ver con el valor que se asigna a los bienes jurídicos en cuestión. Por ejemplo, y esto es muy importante para que de pronto por ahí no aparezcamos dando mayor valor, ¿cierto? Mayor magnitud, mayor entidad a un bien jurídico vida, perdón, a un bien jurídico patrimonial sobre el bien jurídico vida. Esto está regulado, por Dios, señores, está regulado en el código. Una persona está siendo perseguida por un sicario. Su vida está en riesgo. De pronto está frente a un hermoso vitral que cuesta más de 50.000 nuevos soles. Y el único lugar donde puede refugiarse es en ese lugar. Coge una roca de regular dimensión y rompe ese vitral que cuesta 50.000 soles. Realizó el tipo penal de daños, no hay duda. El hecho es típico. Pero es antijurídico. Porque lo que hemos señalado, si el hecho es típico, es ratio cognoscendi de antijuridicidad. Pero resulta que acá se entra a una ponderación, algo que cuestionan bastante los partidarios del maestro Juan Antonio García Amado. Se entra a ponderar la entidad o el mayor valor de los bienes jurídicos en cuestión. En ese contexto, ¿qué bienes jurídicos entran en cuestión? La vida de este señor, así sea un mendigo, no interesa que tenga poder económico, no interesa su estrato social, este señor que con una roca rompió un vitral muy fino que supera los 50.000 nuevos soles. Realizó el tipo penal de daños, pero ¿su conducta es antijurídica? No, porque concurre ese estado de necesidad justificante. Porque en la ponderación que se realiza de bien con bien, resulta que el bien jurídico vida tiene mayor entidad que el bien jurídico patrimonio. Por consecuencia, el comportamiento de este mendigo que rompió el vitral de una fina joyería para evitar que le den muerte, pues es un hecho típico, pero no es antijurídico porque concurrió una causa de justificación, un estado de necesidad justificante, así se denomina. Reparen en el término justificante, porque es una causa de justificación. El estado de necesidad justificante. Acá no hablamos de necesidad racional. La necesidad racional corresponde ¿a qué? A la legítima defensa. Acá solamente se tiene que verificar la necesidad de la defensa de la vida frente ¿a qué? A el otro bien que se está sacrificando. Hay un bien jurídico que está sacrificando. ¿Cuál? El patrimonio. El patrimonio. Pero frente a esta situación, ¿cierto? Se hace esa ponderación y se afirma que prevalece, ¿cierto?, el bien jurídico vida respecto al bien jurídico patrimonio. Cosa que es muy distinta cuando desplazamos este estado de necesidad al plano de la culpabilidad, al nivel analítico de la culpabilidad. Porque la causa de justificación es culpante, no justificante, ¿cierto? Exige más bien que en un determinado contexto entren, ¿cierto?, en tensión dos bienes jurídicos de igual entidad, la vida. El famoso ejemplo de la tabla en un río, que soporta el peso solamente de una de las personas, y uno le da muerte a otro. Vida, vida. El hecho es típico, no concurre ninguna causa de justificación, pero nos encontramos en este estrato analítico de la culpabilidad. Juan, que va a dar muerte a Pedro, lo va a arrojar a las aguas con pirañas, es imputable, porque sabe que está prohibido matar. Comprende que lo que está haciendo es un delito, comprende el carácter delictual de su actuar. Pero el umbral de autodeterminación está reducido tan al mínimo que no tiene otra alternativa. ¿Matas o te mato? ¿Cierto? Si no muere si no muere Pedro, muere él.
el ejemplo de colocar a una persona con una pistola en la cabeza y el otro, Juan, apunta una pistola en la cabeza a Pedro. Y Pedro, ¿cierto?, tiene que disparar a Andrés. Si Pedro no dispara a Andrés, Juan les tapa los sesos, la tapa de los sesos. Estado de necesidad exculpante, donde los dos bienes jurídicos tienen igual entidad, igual magnitud. El hecho sí es un injusto, solo que no es culpable. Porque el umbral de autodeterminación, vuelvo a reiterar, se ha reducido hasta el mínimo que esta persona no tiene otra alternativa que disparar o que arrojar a Pedro al agua con las pirañas. En ambos casos, como estamos viendo, legítima defensa, estado de necesidad justificante, en el estado de necesidad exculpante, lo que estamos viendo es una suerte de, pues, esa ponderación que se da entre dos bienes jurídicos. Esa ponderación es respecto de la magnitud, importancia o entidad que tienen los bienes jurídicos que entran en ese conflicto jus fundamental, el estado de necesidad justificante. Pero independientemente de estas clásicas causas de justificación, legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el derecho de retención, lo he copiado acá, que lo encontramos en el Código Civil, pero grafiquemos rápidamente un ejemplo para más o menos tener una idea clara. María le entrega su computadora al radiotécnico para el radiotécnico, el informático, lo potencia, lo adecua, con pues memorias, lo repotencia con, no sé, los términos que se emplean en la informática, pero de tal manera que en esa repotenciación de esa laptop ha empleado más o menos unos 500 nuevos soles o 1000 nuevos soles. Cuando María va donde el informático, donde el técnico de informática, a recoger la computadora, pues le dice que la entregue. Y el técnico en informática, el técnico en computadoras le dice, bueno, que le pague los 1000 nuevos soles. Y María no le quiere pagar. María lo denuncia por apropiación ilícita. Correcto. Y frente a esta situación, pues aparece que de pronto estaríamos el técnico realizando el delito de apropiación ilícita, artículo 190, pero encontraríamos en el caso ver si el técnico en computadora estaría realizando el tipo permisivo o la causa de justificación del derecho de retención. Sí, realizó el comportamiento típico de apropiación ilícita, pero concurrió una causa de justificación, ¿sí? ¿Cuál? El derecho de retención. ¿Dónde encontramos el derecho de retención? En el Código Civil. Correcto. Entonces el hecho sería típico, pero no sería antijurídico. Pero este derecho de retención, como están viendo, por su propia naturaleza está vinculado a un determinado delito, como el de la apropiación ilícita. Lo mismo pasa con la defensa extrajudicial de la posesión. Tiene que ver con la posesión, nada más. Defensa extrajudicial de la posesión. En la defensa extrajudicial de la posesión, ¿cierto?, el titular emplea mutuo propio, sin recurrir a las autoridades, la fuerza para recuperar la posesión del cual ha sido despojado. Estoy en mi casa, entran unos sujetos, me despojan, e inmediatamente regreso con mis hermanos y logro recuperar la posesión. Conforme a esos requisitos, sin excederme, porque si hay un exceso en la defensa extrajudicial de la posesión, eso puede dar lugar ya a otro tipo de comportamientos, daños, lesiones. Bueno, y obviamente tenemos que trabajar sobre el estado de necesidad justificante o sobre la legítima defensa. Pues esos enfoques bastante clínicos, bastante agudos, es lo que permite, ¿cierto?, apreciar cómo se da el contradictorio en este tipo de situaciones. Pero a lo que me refería era que en la defensa extrajudicial de la posesión, pues lo que está vinculado directamente a un bien jurídico que vendría a ser la posesión. Se habla de una usurpación bastante frecuente, correcto, e inmediatamente
¿cierto? En la medida de lo posible, lo inmediato tiene que ser empleado valorativamente, pues la persona fue a su trabajo, en horas de la tarde regresa y encuentra con la chapa cambiada y no puede acceder. Entonces, recién está regresando a su trabajo y eso puede ser probado. Regresa con algunos familiares y toma por la fuerza la posesión, ¿no? Entonces, conforme a los requisitos, ¿cierto?, que regula el Código Civil en los artículos relacionados con la posesión. Defensa extrajudicial de la posesión. Pero esto se encuentra, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico y por eso hemos indicado que el comportamiento debe colisionar con todo el ordenamiento jurídico, ese comportamiento, esa conducta, con todo el ordenamiento jurídico. Luego tenemos otras causas de justificación, y esto es muy importante porque dice, se plantean, y en la doctrina tradicional, lo vemos en la manualística local, cuando operan como causas de justificación el actuar por disposición en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho. Artículo 20, inciso 8. Las concepciones tradicionales, clásicas, pues ubican estos supuestos como causas de justificación. Pero, sin embargo, desde el funcionalismo radical, no el funcionalismo reductor, menos el moderado, dicen que, por ejemplo, el operar en cumplimiento de un deber es un problema de tipicidad, porque el deber está vinculado, relacionado con el cumplimiento del rol que cumple un determinado sujeto. El profesor Carollón, por ejemplo, cuando hace referencia al cumplimiento del deber, dicen, esta es la base normativa que me permite trabajar a nivel de la tipicidad. El sujeto debe cumplir, ¿cierto?, ese deber, que es conforme al rol. Si defrauda la expectativa en el cumplimiento del deber, entonces realiza el tipo penal. Miren, cómo esto que de pronto para alguna concepción viene a ser una causa de justificación, en el pensamiento jacobsiano se desplaza a nivel de la tipicidad. Pero, por otras razones, desde la concepción zaffaroniana del funcionalismo reductor, el problema del cumplimiento de un deber se trabaja también a nivel de la tipicidad y no como causa de justificación. ¿Y cómo así? Dicen, el ordenamiento normativo es eso, un orden, no un desorden. Por tanto, el cumplimiento de un deber no es una causa de justificación, sino que es un problema que debe ser resuelto a nivel de la tipicidad. ¿Y cómo debe ser resuelto a nivel de la tipicidad? Verificando, ¿cierto?, que no se dé esa suerte de antinomias, que una norma prohíba lo que otra manda. ¿Cómo es posible que en el caso de un secretario judicial se diga que su comportamiento sería típico de robo, porque empleó violencia para el apoderamiento de bienes, cuando realizaban, sin embargo, se empleó violencia no solamente contra las fuerzas, sino contra las personas, se concurrió con la fuerza pública, y de pronto se diga que eso, pues, vendría a realizar el tipo penal de robo? Y resulta que, por el otro lado, más bien existe un mandato para que él cumpla sus deberes funcionales. Es un deber funcional que cumpla con el deber, que cumpla con ese deber de realizar esa medida cautelar, de ejecutar esa medida cautelar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto es un problema de decir que los secretarios judiciales realizan un comportamiento típico, desvalorado por tanto, solamente que concurre una causa de justificación de cumplimiento de un deber. Sería absurdo. El mensaje normativo sería que todos los secretarios estarían cumpliendo o realizando el tipo penal, solamente que de manera excepcional concurre una causa de justificación. Lo mismo sucede en los delitos en las intervenciones quirúrgicas. Está prohibido dañar la integridad de la persona. Y sin embargo, los médicos hacen intervenciones invasivas, porque así corresponde, con fines terapéuticos. Y sin embargo, encontramos otra norma que obliga más bien a los médicos a que tengan que realizar esa intervención de cirugía, ¿cierto?, en cumplimiento de un deber profesional. ¿Qué hacemos? O está prohibido o está ordenado. Entonces, ese problema de aparente antinomia dentro del ordenamiento normativo, no el ordenamiento jurídico, no es un problema antijudicial, señala el maestro Zaffaroni, sino es un problema de la tipicidad. Es un problema de tipicidad.
Por tanto, si estamos ante un orden normativo, lo primero que tenemos que ver es si es típico legalmente, luego verifiquemos que no existan otras normas que más bien ordenen lo que la primera norma prohíbe. Y si existe otra norma que ordena lo que la primera prohíba, es un tema en ese momento de resolver a nivel de la tipicidad y no desplazar este problema recién para que sea resuelto a nivel de la antijuridicidad. Y parece totalmente adecuado. Solamente que el término que emplea el maestro Zaffaroni es de tipicidad conglobante. Tipicidad conglobante. En el caso, por ejemplo, de las lesiones deportivas, se promueve determinadas competencias, ¿cierto?, de contacto físico extremo, como el caso, por ejemplo, del boxeo, y está prohibido lesionar. Pero, sin embargo, en ese contexto hay una persona que practica el deporte y golpea a la otra hasta causarle incluso la pérdida de la conciencia. Lo noquea. ¿Qué hacemos? Diremos que todos los boxeadores, cuando noquean a su contrincante, realizan un comportamiento típico, solamente que concurre una causa de justificación. No, lo que se tiene que desplazar es a nivel del tipo. Puede ser típico legalmente, pero no es típico penalmente. Por esa razón es que cuando se habla del cumplimiento de un deber, la mejor forma de resolver es a nivel de la tipicidad. Y si concurre, obviamente, una razón que dio al cumplimiento de un deber, entonces estamos ante un supuesto de atipicidad y no ante un supuesto, ¿cierto?, de causa de justificación que opere a nivel de la antijuridicidad. El cumplimiento de un deber se entiende dentro de un contexto de comprensión que lo que se está ordenando es conforme a derecho. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. Es otro problema que también tiene que ser resuelto a nivel de la tipicidad y no a nivel de la justificación, porque resultaría que una autoridad o un servidor que esté ejecutando lo que dispuso el funcionario, pues diría, yo estoy cumpliendo las funciones, es realizar el comportamiento típico, pero no sería antijurídico. Es realizado el delito de secuestro, pero como está ordenado por el juez, entonces no sería antijurídico. No, el hecho simplemente no es típico. Y un tema central tiene que ver con el consentimiento, porque el consentimiento también ha sido trabajado a nivel de la antijuridicidad. Pero el consentimiento, veamos esto en los delitos de libertad sexual, contra la libertad sexual. Si el bien jurídico es la disponibilidad que tiene la mujer o el hombre de su cuerpo, y resulta que se afecta esa libertad de manera negativa, empleando violencia contra la mujer para acceder sexualmente con ella, es evidente que ese es el componente de disvalor que permite afirmar que el comportamiento es típico. Porque la mujer o el hombre no dio la disponibilidad, sino se venció la libertad de la disponibilidad para acceder. Bueno, es un problema de causa de justificación. Dirían, bueno, hubo trato sexual, pero como hubo consentimiento de la víctima, entonces opera una causa de justificación. No. Si hay consentimiento, simplemente hubo disponibilidad del cuerpo. Y si hubo disponibilidad, entonces este es un elemento del tipo y por consiguiente el hecho es atípico. Es atípico. Así que reflexionemos bastante con este tema porque no es una cuestión de reflexión aguda, no es una reflexión operativa, que tiene que ver obviamente con problemas que están directamente relacionados con la aplicación. Y en este caso del consentimiento, no cabe duda que si manejamos este concepto tan inteligente, tan operativo del bien jurídico, en el sentido de no considerar bien jurídico el objeto, sino la disponibilidad que tiene el sujeto, el individuo respecto a ese objeto, entonces tiene sentido. ¿Qué es el consentimiento? Es obviamente el consentir en la disponibilidad. La mujer dispuso de su cuerpo, dio su consentimiento. Entonces, ¿cómo se estaría afectando el bien jurídico? ¿No? Entonces, por esa razón es que el consentimiento de ninguna manera puede operar como una causa de justificación, sino que el consentimiento opera siempre como una causa de atipicidad, como una causa de atipicidad.
Las causas de justificación, vuelvo a reiterar, siempre son causas de justificación legales. Están en la ley y no nos las inventamos. Las formas como se ha pretendido desbordar la legalidad estricta de las causas de justificación se dan por todos lados, por todos lados. En un ejemplo, y esto pues en un taller, una de las magistradas pregunta al docente, ¿qué pasa en aquel supuesto donde la mujer no da su consentimiento para el trato sexual? Es accedida por el varón, ¿cierto? Y resulta que después de haber sido accedida, recién la mujer da su disposición o su consentimiento, pero ya habiendo sido accedida. Estamos ante un supuesto de violación de la libertad sexual, porque en esa perspectiva, la doctora afirmaba que operaría una causa de justificación porque habría dado el consentimiento. No, el consentimiento siempre es ex ante. El consentimiento no es ex post. El consentimiento es ex ante. El consentimiento no es ex post. Consideremos siempre esto porque así como se trabaja a nivel de la tipicidad en el sentido riguroso de que se presenten las proporciones fácticas que realicen cada uno de los elementos del tipo, lo mismo sucede con los elementos del tipo permisivo. Deben concurrir cada una de ellas. Porque una de las malas prácticas, bastante generalizada, es precisamente el problema de que cuando se plantea alguna causa de justificación, se lo plantea en la forma como más o menos nosotros criticamos a las imputaciones, con términos genéricos, con términos indefinidos, con alegorías. Y eso hace que no se delimite ese objeto del debate para los efectos del debate. Bien, entonces, estimados colegas, estos son algunos de los problemas. Solamente quiero terminar para entrar luego a la conversación. Un problema que se presenta y que ha sido objeto de discusión, de debate sobre la operatividad de este filtro analítico de la antijuricidad, es el que está relacionado y tiene que ver con el razonamiento probatorio, con la carga de la prueba. En primer lugar, la carga de afirmar las proporciones fácticas de la imputación del hecho punible, que calificarían tipicidad, que corresponde al Ministerio Público, no hay duda. Y la carga de probar, que corresponde al Ministerio Público, no hay duda. ¿Bien? Pero la carga de probar la antijuricidad, esa es una pregunta errada, porque la antijuricidad no se prueba. La antijuricidad es un juicio de valor, que se desprende de la tipicidad del hecho. Así que es un error afirmar que la antijuridicidad se prueba. No. Desde el momento que se afirma la tipicidad, ¿cierto? Se está también desvalorando como antijurídica el comportamiento. La carga de probar los hechos típicos, que serían antijurídicos, por regla general, le corresponde al Ministerio Público. No se prueba la antijuridicidad porque ésta se desprende valorativamente de la afirmación de tipicidad del hecho. Que es muy distinto, ¿cierto?, cuando en la faz negativa de la antijuridicidad encontramos las causas de justificación. Porque las causas de justificación, de ser afirmadas por la defensa, desplaza la carga de la prueba a la defensa para efectos de que pruebe cada una de las proporciones fácticas que están vinculadas con los elementos de ese precepto permisivo. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Pues carga de la prueba, estamos hablando en el escenario de la etapa intermedia y del juicio oral. ¿Quién tiene la carga de la prueba para verificar, para demostrar, ¿cierto?, las causas de justificación? Una legítima defensa, un estado de necesidad justificante. No cabe duda que lo tiene. ¿Quién lo postula? La defensa. La defensa. ¿Correcto? Entonces, la carga de la prueba, pues no nos olvidemos, en los supuestos de causa de justificación están a cargo de la defensa. Es la defensa. Pero eso no supone invertir la carga de la prueba. No, pues, no.
Porque si el hecho es típico, es antijurídico, eso es lo que estamos indicando. A menos que, ¿cierto? Porque la antijuridicidad no se prueba. Lo que se prueba es la faz negativa, que sería la causa de justificación de quien lo postula. Esto en absoluto supone, ¿cierto?, que se estaría afectando con esto a la presunción de inocencia, ¿no? Tipicidad, valoración positiva de tipicidad, que inmediatamente es ratio cognoscendi de la antijuridicidad. Sí, es antijurídico. A menos que, ¿cierto?, la defensa predique una causa de justificación. Bien, doctores, ahora sí, atento a las preguntas de los doctores sobre esta presentación esquemática. Tenemos al doctor y a dos participantes. Doctor. Sí, muchas gracias, doctor Francisco Celis Mendoza. Estimados participantes, tener como siempre activos sus cámaras para darles pase al audio. Muy bien, doy pase al doctor Alfredo Alpaca, que tiene activo su cámara. Adelante, doctor Alfredo. Por favor, estimados participantes, también comentarles que las preguntas deben ser precisas, ya que estamos a corto tiempo de una siguiente exposición, y asimismo no son casos particulares. Una pregunta por estudiante. Adelante, doctor Alfredo. Gracias, doctor Ryder. Doctor Mendoza, felicitarle por su excelente exposición. Doctor, quería preguntar directamente, el día de hoy, el día de ayer, bueno, usted estaba hablando del tema de los acontecimientos actuales. El Premier ha aceptado de que indirectamente de que las masacres que se han visto, las acciones son tomadas del gobierno. En este caso, ¿cómo se diferencia en la antijuridicidad el tema de las órdenes, ¿no? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién las ejecuta? ¿Cómo se comprueba desde la antijuridicidad? A ver, es que el tema siempre va a ser primero trabajado a nivel de la tipicidad. Lo que pasa es que entramos al interesante tema de la autoría mediata, donde responden los ejecutores, como el hombre atrás, y los ejecutores, no es como en la doctrina tradicional, no son meros instrumentos o inimputables, sino que los ejecutores responden porque sabían lo que estaban haciendo, y los autores mediatos disponen porque movilizaban todo un aparato que habilitaba, que ordenaba este tipo de acciones. La responsabilidad de autor mediato y autor inmediato viene a resolver todo esto. Yo no quiero hablar acá de aparatos organizados de poder, sino simplemente de cómo debería postularse una hipótesis en ese plano. De homicidio, simplemente, de homicidio. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Damos pase al siguiente participante, Gianfranco. Buenas noches. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. Muy amable, Reader. Buenas noches con todos. Doctor Celis, igualmente felicitarlo por su brillante ponencia. Quería hacer una consultita, manera de un ejemplo. Por ejemplo, veo que en la esquina, llegando a mi casa del trabajo, observo que están pegándole a mi hermano. Efectivamente, se le están acercando y le iban a pegar con fierros, por ejemplo, fierros, ¿no? Con un arma contundente que pueda, pues, no, quizás llegar a la muerte. En estas circunstancias, yo, por ejemplo, si soy policía, para repeler justamente ese ataque, tiro dos balazos, se podría decir, al aire, justamente para llamar la atención de las personas para que no puedan seguir golpeándolo. ¿Es una causa de repente de justificación o ahí cometería delito a sabiendas que yo tengo el uso, por ejemplo, de portar armas? ¿Hay o es un delito? A lo contrario, es una defensa, ni siquiera defensa, es bastante prudente emplear disuasivamente esta arma, porque con el impacto probablemente se disuadan esas personas de seguir atacando con esos fierros a su hermano. Ahora, distinto es el caso que sigan atacando, en cuyo caso, mire usted, estoy poniendo a la vista el artículo 20, numeral 3, en el literal B, que dice: se excluye, y está subrayado, para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, porque si se hace una interpretación mecánica, dirían, bueno, si te están atacando a tu hermano con un fierro, corre consigo un fierro para repeler el ataque. No, pues sería completamente absurdo, porque en este caso, como usted bien señala, considerando en su lugar, un callejón, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, lo van a fracturar o matar tal vez su hermano, ¿no? Y la forma de proceder del agresor y los medios que están empleando. Es evidente que
Incluso es extremadamente prudente solamente disparar al aire, ¿no? Si están atacando y en ese momento, tal vez, pues un disparo a las piernas de estas personas podría, pues, tener mejor efecto y no le podrían procesar por lesiones si los causó, porque usted ve que hay una necesidad racional del medio empleado, ¿no? Este tema, como le reitero, ha sido superado hace buen tiempo porque se tenía una comprensión un poco mecánica del tema de la proporcionalidad de los medios. Muchas gracias, doctor Ian. Excelente, doctor Celis. Damos pase a la otra Kelly. Doctora Kelly, buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Celis. Doctor Ride, buenas noches. Felicitarlo primeramente por su gran ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a las masacres que se está dando últimamente en Puno, en Cusco y en diferentes partes de nuestro Perú, ¿se podría considerar como un medio de defensa el que los policías digan que han hecho esas acciones en constación de que hayan hecho en orden de su jefe, por así decirlo, en este caso de su coronel? ¿Se podría constatar como un medio de defensa para que queden libres, para que se pueda considerar como una causa de justificación de los hechos que se han estado cometiendo en estos últimos días? A ver, doctora, siempre trabajando con variables, esto es muy importante, porque lo que estamos realizando es un juicio de valor todavía sobre la base de lo que se ha difundido a través de las redes, ¿no? De tal manera que no podemos en este momento tener el material completo, que seguramente se está recopilando para todo ello, y se presentan diferentes situaciones. Algunos excesos en legítima defensa, tal vez algún supuesto de legítima defensa. Imaginémonos el supuesto del efectivo policial que habría sido muerto en Juliaca, y nos ponemos en una variable: ¿qué habría pasado si estaba siendo atacado por 20 personas? Este efectivo policial dispararía a esas personas. No hay duda, eso sí sería una legítima defensa, porque no tendría otra forma de salvar su vida, ¿verdad? Por ejemplo, en ese supuesto. Otros supuestos, de la cantidad de ejemplos que tenemos para trabajar sobre legítima defensa, o lo que usted señala, el cumplimiento de una orden superior, disparos desde un helicóptero, disparos con francotiradores, u otros casos donde ya las marchas masivas se presentan disparos conforme se dispone en elipsis para, gasear, como dicen, a la manifestación, o disparos de bombas lacrimógenas directamente a impactar en zonas vitales. O sea, se presenta una variedad de hechos. Definitivamente, todas estas circunstancias que se están presentando se tiene que evaluar caso por caso, caso por caso. Pero creo que la forma como están difundiéndose diferentes situaciones ponen bastante en duda que de pronto puedan apelarse a legítima defensa, o en el caso, por ejemplo, de que los efectivos policiales puedan ampararse en el sentido de que recibieron una orden superior, porque las órdenes superiores, de ser antijurídicas, no deben ser acatadas por los efectivos policiales. Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor Celis Mendoza. Damos pase a la otra, Maciel Castro. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. El año pasado yo llevé un curso sobre ética y plantearon un caso muy interesante que era sobre un grupo de personas que estaban en un barco y de pronto naufragia y uno de ellos estaba tan enfermo que estaba a punto de morir. Así que decidieron matarlo y para sobrevivir lo comieron. Yo quisiera saber si en un momento de necesidad parecida se puede aplicar el estado de necesidad justificante, y si la respuesta es sí, ¿cuáles son los límites para aplicar Gracias, doctora. esta medida? Sí, matar a una persona para alimentarse de ninguna manera vendría a ser una causa de justificación. El problema lo desplazamos así a nivel de la culpabilidad, causa de exculpación, un estado de necesidad exculpante. Bien jurídico, vida con vida, ¿no? Si no se alimentaban de esa persona a quien dieron muerte, todos morían. Es un injusto homicidio, no cabe duda. Los sujetos son imputables, no incurrió en un error de prohibición, pero se encuentra en una situación tal que les ha reducido la posibilidad de determinarse de forma diferente. Si no se lo comen, mueren.
Es un hecho típico antijurídico, pero eventualmente sería no culpable. Este tema, como ve usted, se resuelve en ese plano, evaluando los bienes jurídicos de igual entidad. Es muy distinto, no sé, seguramente algunos de los colegas que ya tienen su edad, en esa clásica revista de Condorito, aparece algo similar, se comen a la persona, pero resulta que cuando hacen una inspección en la nave donde está Condorito y su compadre, encuentran sacos de arroz, y le dicen, ¿por qué mataste a tu compañero? Es que no le gustaba el arroz. Bueno, es simplemente ya una cuestión de anécdota, ¿no? Pero lo fundamental en los casos extremos que usted ha planteado, pues sí, es un estado de necesidad crítico, justificante. Gracias, doctora. Excelente, doctor Francisco Celis. Doctor, también podríamos sumado a lo que nos decía nuestra participante, en caso que había sucedido en Argentina, de un avión que se fue al abismo y quedaron algunas personas vivas y en otros casos que habían fallecido, pero el tema de canibalismo y justificaron por el tema de necesidad, y era justificante porque esas personas necesitaban vivir y tenían que comer para sobrevivir. Y tanto se comieron a lo que son los cuerpos. Doctor, ahí podríamos hacer, en ese caso traerlo para una necesidad justificante para los sobrevivientes. Solo que tendríamos que adicionar una variable que parece no se presentó en el caso, de que los sobrevivientes habrían tenido que dar muerte a los que estaban en estado agónico, porque ese comportamiento sería típico, antijurídico, pero no sería culpable por la concurrencia. Pero parece que no es el caso, porque los cadáveres que quedaron regados estaban bien como consecuencia de la propia, del propio accidente, quedaron regados, ¿no? Y se conservaban. Por tanto, lo que hicieron es cortar pedazos de los cuerpos para alimentarse, ¿sí? Salvo que de pronto el hecho de no canibalismo, el canibalismo per se no es delito, de pronto alguna figura que tenga que ver con el problema de los muertos, el respeto a ellos, creo que hay un delito de faltas por ese lado tal vez, pero por el tema de una causa de exculpación como estado de necesidad respecto del homicidio no operaría. Gracias, autor.